Sean bienvenidos. Vamos a empezar entonces, sí, con nuestra escuela bíblica. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por tu guía de tu Espíritu Santo. Gracias Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Señor, te pedimos que en esta mañana nos ayudes, Padre, a entender tu palabra, a conocerte un poco más, Señor, para que podamos, Señor, saber cuán grande, cuán hermoso, cuán maravilloso eres tú y cuánto nosotros necesitamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y que podamos nosotros también poner por obra todo lo que tú quieres y demandas de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, eres bueno. En nombre de Jesús. Amén. Bien. A ver. Ok. Un segundito, manitos. A ver, ¿quién recuerda lo que vimos el domingo pasado? Alguien que me quiera decir qué estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Lo desconecto, lo conecto otra vez? Tengo abierta las diapositivas. Caray. ¿No? A ver, ahí, a ver si, ahora sí funciona. Muy bien. ¿Nadie se acuerda que vimos la vez pasada? El Espíritu Santo, pues es la tercera persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento solo venía en ciertas ocasiones sobre los hombres. Muy bien. En el Nuevo Testamento, pues fue Jesús lo dejó. Lo envía, exactamente. Y nos lleva a conocer. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues ya con eso ya terminamos. Ya es suficiente. Bien, entonces, pues sí, ahorita vamos a ver entonces la segunda parte de esta enseñanza que vimos. Vimos primero, pues ahora sí que todo el contexto, ¿no? En el Antiguo Testamento, de cómo obró o ha obrado más bien el Espíritu Santo desde el principio, ¿no? Ahora sí que el Señor es eterno, ¿no? Pero cómo ha obrado el Señor desde el principio de la creación. Y vimos cómo el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado presente ahí, pues en toda la obra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es Dios. Esto es algo que tenemos nosotros que comprender, ¿sí? Es una de las personas del Dios Trino. Dios es uno. Sin embargo, son tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo lo explicamos? Pues no se puede, ¿no? O sea, ahora sí que no nos alcanza nuestra mente para entender esto, ¿no? Pero pues lo creemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le conocemos y sabemos que para Él todo es posible. Ajá. Y vemos entonces desde el principio que las tres personas de la Trinidad estuvieron siempre actuando juntas, incluso en la creación. Dice en Génesis, en el principio, que Dios creó los cielos y la tierra, y dice ahí que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, ¿correcto? De lo creado. Y dice también ahí en Juan 1:3 que todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por el Hijo, ¿cierto? Por el Hijo. Y en Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio del Hijo, por medio de Él y para Él. Y en el 17 dice que todas las cosas en Él subsisten. Y Él es el que sostiene la creación. O sea, el Padre, Él dirige, y Él dirigió la creación, Él dirige la creación. El Hijo
crea todas las cosas visibles e invisibles, dice la palabra, y Él las sustenta. Y el Espíritu Santo ordena todo lo creado. Sí, dice ahí que había caos y que Él le dio orden. Sí, en el principio entonces vemos ahí a los tres personas de la Trinidad actuando, ¿sí? Y aún el Espíritu Santo da orden en nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo, si recuerdan, también está asociado con el aliento de vida que fue soplado en el hombre. ¿Se recuerdan? Ahí vimos al principio el aliento de vida que fue soplado en el hombre, el rúa de Dios. ¿Recuerdan? El neuma de Dios que vimos ahí, el aliento de vida. Sí, en el principio en el jardín el hombre tenía comunión directa con Dios a través del Espíritu Santo que estaba presente ahí, pero cuando pecaron, pues dice la palabra que después de pecar, después de la caída, fueron expulsados de la presencia de Dios. Después de esto, ahí en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo empieza a obrar, ¿sí? Después de la caída. Vemos siempre que Dios toma una iniciativa para volver a reconciliarse con el hombre. Sí, lo vemos en toda la historia y vemos ahí en el Antiguo Testamento que el Señor obraba siempre en medio de su pueblo, ¿sí? Y era alguien que visitaba en ciertas ocasiones y a ciertas personas, como decía la hermanita Ruth. Sí, lo vemos acompañando a su pueblo, como con Israel en el desierto. Vemos fortaleciendo a su pueblo, como durante el tiempo del profeta Ageo. Lo vemos dando guía, ¿sí? a su pueblo, como lo vemos ahí en los Salmos. Lo vemos descendiendo sobre reyes ungidos en ciertas ocasiones, sobre los líderes de Israel. Lo vemos como el espíritu profético, ¿sí? Capacitando a los profetas para escuchar su voz, la voz de Dios, para poner en obra sus mandamientos, lo que Él les mandó, y dar su mensaje a su pueblo. Recuerdan Jeremías, Isaías, el Señor los capacitaba para llevar el mensaje al pueblo, y es un mensaje pues ya de un plan de redención, ¿sí? Lo vemos ordenando ahí el Espíritu Santo, ordenando ya el plan de redención desde el principio. El Señor lo prometió desde el principio. Todo lo que obró desde el principio el Señor Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros, que es la persona de la Trinidad que está más cercana a nosotros, siempre lo vemos presente entre nosotros, ¿sí? Todo lo que el Señor habló por medio de su Espíritu Santo, por sus profetas en el Antiguo Testamento, apuntaba hacia Cristo, ¿sí? Hacia el Mesías. De aquí que la función principal del Espíritu Santo es, ¿cómo? Guiarnos a Cristo, glorificar a Cristo, ¿cierto? Glorificar a Cristo, esa es la función principal del Espíritu Santo. Y en los evangelios, bueno, ahí vemos la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vemos ahí que el Espíritu Santo aún en los evangelios desciende sobre ciertas personas que profetizaron acerca de Cristo. Vimos sobre Zacarías, Elizabeth, María, Simeón, Ana, sí, todos ellos dice que ahí que explotaron en canto y alabanza a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por el Mesías, por Cristo, por el Salvador, que había llegado el tiempo de ser redimidos, de ser perdonados, de ser vueltos a Dios, lo que se había perdido ahí desde el principio. Vueltos a Dios como en el principio. Y en los evangelios vemos también al Espíritu Santo descendiendo y posándose sobre Jesús, ¿sí? De forma corporal, visible al principio de su ministerio, capacitándolo para la obra que tenía por delante, que iba a hacer la obra de redención. Y dice que fue lleno del Espíritu, y el Padre lo confirmó diciendo: este es mi Hijo amado, ¿sí? En Él me deleito. Entonces vemos ahí a la Trinidad obrando, y aún el Espíritu Santo participó en la obra de redención. Fíjense, dice Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? La Trinidad
obrando ahí en la obra de redención. El Padre enviando al Hijo, el Espíritu Santo capacitándole, el Hijo entregándose, ¿sí?, por nosotros. O sea, vemos ahí al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo obrando, y aún vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo levantando al Hijo de los muertos, ¿sí? Porque Cristo también dijo que Él puso su vida y la volvió a tomar Él mismo en Juan 10:17. Y dice ahí mismo en el 18 que Él tiene poder para ponerla y para volverla a tomar por mandamiento del Padre, ¿sí? Y en Hechos 4:6 dice que Dios le resucitó de los muertos. Entonces es una obra de la Trinidad, ¿sí? O sea, es algo increíble, hermanos. Y aún así no hay verdad más grande que esta, ¿sí?, que el Evangelio. Y la médula del Evangelio, bueno, pues es Cristo. Es su muerte, es su resurrección, es su glorificación. Y posteriormente la nuestra, ¿sí? Ahora vimos que después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, solo después de esto vemos al Espíritu Santo venir a posar en el creyente, a habitar en el creyente, ¿sí? Como lo prometió Jesús ahí en Juan 14, que les enviaría al Consolador. Dice, al otro Consolador, les voy a enviar otro Consolador igual que yo, de mi misma esencia. Les enviaré al Paracleto, dijo Jesús, el Paracleto, el Consolador, el Ayudador, el Abogado Defensor, el Consejero, el que acompaña. ¿Sí? Todo esto significa el Paracleto. Y dice que Él estará con ustedes para siempre, les dijo el Señor. O sea, qué hermosas promesas, hermanos. La verdad, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no conoce. Dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar sin enseñanza. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, les dijo Jesús. Y también les dijo que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ahí en Juan 16:8. Sí, el Espíritu Santo convence a las personas de que necesitan ser salvadas y que pueden ser salvadas y que solo es por medio de Cristo, que es el único medio por el cual podemos ser salvadas. El Espíritu Santo convence de esto, de que solo esta es la verdad y fuera de esto no hay nada. Y esta promesa del Espíritu Santo se cumplió, ¿cuándo? ¿Cuándo se cumplió? Pentecostés. En el Pentecostés se cumplió esta promesa y con esto nace la iglesia. Con esto nace la iglesia, ¿sí? Y después de la venida del Espíritu Santo en los primeros creyentes, vemos pues ahora sí que el boom del crecimiento de la iglesia, ¿sí? Vemos a los creyentes que ahora estaban capacitados para la obra, para poner en obra los mandamientos del Señor, para poner en marcha la obra del Señor, guiados por el Espíritu Santo. No tengo que decirles mal, estamos viendo la carta, el libro de los Hechos, ¿sí? Y ahí vemos la obra del Espíritu Santo en los primeros creyentes, una obra como nunca antes se había visto en la historia. O sea, jamás se había visto algo semejante. Ahora los creyentes tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, dándoles la capacidad de hacer la obra de Dios por el poder del Espíritu de Dios que moraba dentro de ellos. Ahora, dice ahí en la Escritura que fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Sí, en 1 Corintios 12 al 13 se los voy a leer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Entonces todos los creyentes fuimos bautizados en el mismo Espíritu de Dios. ¿Cómo es esto posible? No sé, ¿alguno de ustedes sabe? O sea, es difícil de explicar, pero el Señor ahí está, es Dios, es su Espíritu. Y eso a nosotros nos hace un cuerpo en Cristo. Hay pluralidad en la unidad.
Y ahora en el Espíritu, pues nosotros tenemos una relación personal con el Señor y también tenemos una relación compartida, ¿sí?, con el Señor. Ahora, también por esto nosotros hemos recibido la persona y obra del Espíritu Santo en nosotros, su obra en nosotros, y hemos recibido entonces su santidad y su carácter, ¿sí? 1 Corintios 2:12, se los voy a leer. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Cito a Pablo Deiros: la presencia viva y poderosa del Espíritu que procede de Dios en el creyente marca una diferencia radical de cosmovisión, mentalidad y ética. Escuche bien, el Espíritu Santo, el Espíritu es santo y transpira esa santidad en el creyente y en la comunidad de creyentes en la que mora, precisamente lo que Dios nos ha concedido por su gracia es esa santidad que de ningún modo podríamos haber generado nosotros desde nuestra condición humana pecadora. El carácter ético de la persona y obra del Espíritu Santo es el fundamento de la ética del cristiano y la comunidad de fe. No pudimos haberlo hecho nosotros sin la obra del Espíritu Santo, sin la obra de santificación del Espíritu Santo en nosotros. También nosotros hemos recibido su amor, el amor de Dios, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Entonces, la esperanza que tiene el creyente, hermanos, no defrauda, es dada por Dios, y dice que no solamente nos la ha dado, sí, nos ha dado de su amor, sino que dice que lo ha derramado. ¿Qué es derramar? Es ahora sí que dar abundantemente, desbordantemente, ¿sí? Sin medida. No es 1, 2 onzas, o sea, es sin medida, hasta derramar, hasta sobreabundar, ¿sí? Su amor a través del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, sí, en lo más profundo de nuestro ser. Y de esta forma, pues el Señor manifiesta su intención o propósito de salvarnos, ¿sí? Él manifiesta su gracia, manifiesta su amor, su misericordia para con nosotros los que creemos, ¿sí? Entonces el Señor no nos defrauda. Él nos ha dado su Espíritu Santo sin medida, ¿sí?, como la anticipación a lo que vendrá. Sí, ahorita vamos a ver. Entonces, el Espíritu Santo también nos constituye en cristianos, ¿sí? Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Él, ¿sí? Los que vinieron el viernes o escucharon la enseñanza del viernes, ahí lo vimos, ¿sí? Si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no somos de Él, no pertenecemos al Señor. Romanos 8, del 9 al 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sí, aquí lo llama el Espíritu de Cristo, pero no nos vamos a meter mucho ahí, ¿no? Pero el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo son uno solo, y aquí nos está diciendo que Cristo nos ha dado, ¿sí?, el Espíritu Santo. Pero entonces, en contraste, el vivir en la carne, del vivir en la carne y vivir en el Espíritu, el resultado de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones es conducirnos según el Espíritu, conducirnos en santidad, ¿sí? Vivir en el Espíritu. Ese es el resultado de nosotros tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Y el no tener el Espíritu de Cristo, bueno, significa que uno no es de Cristo. O sea que ser cristiano no nos hace, o venir a la iglesia o el decir que somos cristianos no nos hace ser cristianos, sino tener el Espíritu de Cristo.
¿sí? Y entonces lo que nos hace verdaderamente cristianos es tener la presencia plena y viva del Espíritu Santo habitando en lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? El Espíritu Santo también nos constituye en hijos de Dios, Romanos 8, 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Les voy a citar a John R. W. Stott. Así, la santidad radical, la libertad sin temor, el espíritu de oración filial y la esperanza de gloria son características de los hijos de Dios, en quienes habita y a quienes dirige el Espíritu de Dios. Es mediante estas pruebas que el Espíritu da testimonio ante nosotros de que somos hijos de Dios. Precisamente son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, que hacen morir las prácticas de la carne por el Espíritu. El Espíritu es el agente, el creyente se deja conducir o llevar por el Espíritu. El hacer morir por el Espíritu cada día y cada hora los designios y los proyectos de la naturaleza pecaminosa es asunto de ser guiado, dirigido, impulsado, controlado por el Espíritu. Aunque la participación activa del creyente está involucrada, es fundamentalmente obra del Espíritu. ¿Qué húbole? ¿No? Ahora, el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y esto tiene implicaciones, ¿sí? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Le dice Pablo ahí a los corintios, porque pues ellos estaban entregando a la lascivia, ¿sí? Al adulterio, a la fornicación. Dice, ¿acaso no saben? O sea, ya lo saben, ¿sí? Es una pregunta retórica. Ya lo saben, ¿sí? Y saben que el Espíritu es santo, ¿sí? Y que está dentro de cada creyente, mora dentro de cada creyente, ¿sí? Entonces el creyente no puede entregar su cuerpo a la inmundicia. Correcto, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un templo que está contaminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es santo. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo mora en la iglesia, ¿sí? Como un cuerpo, pero cada creyente es el templo del Espíritu Santo con respecto a su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, por ende, dice Pablo, ustedes no son sus propios dueños, ¿sí? Ustedes no son sus propios dueños. Y ya lo vimos también anteriormente, ¿sí? Cuando vimos acerca del señorío de Cristo, ¿sí? Como Él es nuestro Señor, nuestro Kyrios. Si decimos que Él es nuestro Señor, pues nosotros debemos de ser, ¿qué? Sus esclavos, sus siervos. Y nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Ajá. Entonces, fíjense, por cuanto un templo no encuentra una razón de ser en sí misma, el templo, correcto. Un templo en sí mismo, pues, no es nada, ¿cierto? No tiene dignidad propia, si no se presta para el servicio de Dios. Recuerdan que el templo en el Antiguo Testamento fue destruido en varias ocasiones y luego se volvió a edificar, porque el Señor dijo, pues, ¿qué templo me construirán? O sea, ¿y cuál es el lugar de mi morada? O sea, si los cielos de los cielos no le pueden contener. Entonces, ahora el templo es nuestro cuerpo. Y el templo entonces no encuentra razón en sí mismo, ¿sí? Si este templo no se presta para el servicio a Dios, para la adoración a Dios, entonces el templo es santo solo si Dios mora en él y si el templo pertenece a él. Solo entonces el templo es santo. Entonces nosotros no somos nuestros propios dueños, ¿sí? Y esto, pues por ende, impone obligaciones y demanda sujeción
a la ley de Dios. O sea, como creyentes no podemos vivir como se nos dé la gana, sí, ya también lo vimos anteriormente, porque en sí mismo, pues nosotros no somos nada. Sí, sin el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué somos? O sea, ¿qué somos sin el Espíritu de Dios en nosotros, habitando en nosotros? Sin su santidad, sin su vida en nosotros. Realmente no somos nada si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, ¿sí? Pero si nosotros somos verdaderos cristianos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues entonces nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, de abstenernos de lo que desagrada a Dios, de inmoralidad, de todo lo que desagrada al Señor, ¿sí? Y vivir para el servicio a Dios, ¿sí? Por cuanto le pertenecemos a Él, por cuanto Él es nuestro Señor, Él es nuestro Kyrios. Ahora, la ley del pecado trae muerte y la ley del Espíritu trae vida, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley, los mandamientos, a nosotros que somos pecadores, nos acusa, nos mata, nos hace ver nuestra culpa, nos condena física y espiritualmente, ¿sí? Muerte eterna, infierno. Y la razón por la cual nosotros hemos sido librados de las consecuencias del pecado y de la muerte, de la justicia que es por la ley, o sea, de tratar de justificarnos por nuestras propias obras, lo cual es inútil. La razón por la cual hemos sido nosotros transformados y ahora no hay ninguna condenación es a causa de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ahora nosotros somos justificados de la ley por medio de Cristo. Y como resultado también de estar bajo la influencia de la ley del Espíritu de vida, ¿sí? El Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces, por eso, como vimos anteriormente, ahora podemos ser obedientes a las demandas de la ley, ¿sí? Porque el Espíritu Santo mora y opera en nosotros los creyentes como un principio de obediencia a Dios, por cuanto no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, andamos conforme al Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de santidad, por cuanto somos guiados por el Espíritu en todo nuestro caminar, ¿sí? En toda nuestra vida. Ahora, ¿cómo andamos nosotros conforme al Espíritu? Romanos 8:6-8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta la Biblia de las Américas, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, según la orientación de nuestra mente será la mentalidad que resulte, ¿no? Y según la mentalidad será nuestra conducta, según donde tengamos nuestra mente, ¿sí? Una mente carnal o propia de la naturaleza pecaminosa necesariamente resultará en acciones carnales y pecaminosas. Si nos ocupamos en pensar en las cosas de la carne, pues esa será nuestra conducta, el resultado de nuestra conducta. Y una mentalidad gobernada por el Espíritu Santo necesariamente resultará en acciones alentadas y empoderadas por Él, necesariamente resultará en el fruto del Espíritu. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahora también el Espíritu Santo en nosotros nos garantiza la redención final del pecado. Efesios 1:13 y 14. Se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. En Él
también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchen, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Sí, Él ha puesto el Espíritu Santo como sello en nosotros. ¿Han visto cómo se marca el ganado? Pues así no, mejor todavía. Sí, es un sello de pertenencia. Sí, al ganado le ponen el sello para decir que les pertenece a tal o cual ranchero, ¿no? A nosotros el Señor nos puso el sello de su Espíritu Santo para decir que le pertenecemos, ¿sí? Y esta también es la garantía, es el anticipo, ¿sí?, de la hermosa promesa de redención que se nos ha hecho a nosotros los creyentes. ¿Cómo sabemos que vamos a heredar la gloria eterna? Por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Gracias, sí, muchas gracias. Por el Espíritu Santo que se nos ha dado, así lo podemos saber. ¿Sí? Es realmente es hermoso. Sí, así podemos confiar que sus promesas son verdaderas. Por eso podemos tener la certeza de que así será, de que hemos de heredar el reino, que hemos de heredar la vida eterna para alabanza de su gloria, dice ahí el texto, ¿sí? Y entre tanto esto sucede, bueno, nosotros esperamos en sus promesas. Romanos 8:23. Y no solo ella, escuchen, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, la presencia de su Espíritu Santo en nosotros es el anticipo de la obra de redención que culminará en la redención, con la liberación total, absoluta de nuestra condición de naturaleza corrompida. Yo pensé que iban a estar brincando en las sillas. Vamos a ser librados completamente de nuestra naturaleza corrompida, sin más tendencia al pecado, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el anticipo de esto. Mientras tanto, al igual que toda la creación, dice ahí la Escritura, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando tal cumplimiento, tal completamiento. Porque si bien nuestra pecaminosa ha sido crucificada con Cristo, todavía no ha sido eliminada por completo. ¿Sí? Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros mismos como las primicias de lo porvenir, como anticipo de la herencia que está preparada para nosotros en los cielos. Y estamos en un proceso mientras de santificación, ¿sí? Hasta que seamos perfeccionados, hasta que estemos con nuestro Señor, ¿sí? El Espíritu Santo también nos ilumina para comprender la verdad. Primera los Corintios 2, del 9 al 10. Se los voy a leer. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta aquí muchos lo toman como muy, muy místico, no, los misterios de Dios. Pero fíjense el siguiente texto, el 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. O sea, no solo Cristo mismo viene de Dios, sino también el conocimiento de Él. Y el hecho de nosotros poder reconocer a Cristo como Señor, como Salvador, viene del Espíritu, viene del Espíritu Santo, ¿sí? Porque también dice ahí en 1 Corintios 12:3 que nadie llama a Cristo Señor, sino por el Espíritu. El Espíritu Santo también
nos ayuda en la oración, Romanos 8, 26, 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Miren, les voy a citar a Trenchard, Ernesto Trenchard. Escuchen. Sin duda, el Espíritu Santo inspira toda verdadera oración que surge del corazón del Hijo adoptivo de Dios, pero no todo ha de ser indecible, o sea, más allá de la expresión inteligente. Hay claras expresiones de alabanza y de súplica que el creyente presenta tanto en privado como en público delante del Padre. Pero existe el grave peligro de multiplicar expresiones piadosas en tales oraciones que no proceden de una obra genuina del Espíritu. La frase del apóstol profundiza hondamente en el misterio de la oración, y hemos de entender que solo el Espíritu puede producir los hondos anhelos en el corazón del Hijo de Dios, que constituye la sustancia y esencia de toda verdadera oración. O sea, hasta la oración, hasta para la oración dependemos del Espíritu Santo. El creyente puede rechazar las obras de la carne y producir el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 16, 25. El fruto del Espíritu, ¿sí? Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué tremendo, ¿no? O sea, la carne y el Espíritu son contrarios y no pueden coexistir juntos. Por lo tanto, el creyente, ¿qué debe hacer? Debe crucificar, matar los deseos de la carne. Niéguese a sí mismo, dice el Señor, para que el Espíritu produzca el fruto que es propio de Él. Es su obra en nosotros, pero nosotros tenemos que hacer la parte de crucificar la carnita. No entristezcamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Voy a leerles, si quieren ir ahí, Efesios, por favor. Efesios 4, ya vamos a acabar. Se lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos,
ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible por la luz, todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed, ¿qué dice? Llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Yo creo que si Pablo se le hubiera dicho esto con un micrófono ahí a los efesios, lo hubiera agarrado y le hubiera soltado, ¿no? El micrófono. Y se hubiera ido. Con eso lo dices todo, ¿no? O sea, sean llenos del Espíritu Santo. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, hagan las obras del Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo. No sean llenos de vino, dice, que no sean controlados por el vino, porque hay disolución en esto. Sean controlados completamente por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Y entender, hermanos, siempre, miren, que el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. Y está ahí siempre. O sea, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En nosotros, está con nosotros, en las buenas, en las malas, en las normales. Está con nosotros cuando pecamos. Cuando hacemos obras buenas, está con nosotros cuando pecamos. Por eso dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, porque Él está en ustedes, Él está en nosotros. ¿Sí? Y cuando pecamos, el Espíritu Santo es contristado y perdemos comunión con Él, porque Él es santo. Pero ahí está, si somos creyentes. Entonces debemos tener esta conciencia siempre. Entonces, para reflexionar, hermanos, tengo la certeza y entiendo que el Espíritu Santo está morando en mí. Tengo la conciencia de que Él está conmigo todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Tengo comunión con Él. Él está ahí todo el tiempo. ¿Lo ignoramos? ¿Lo estamos ignorando? ¿O lo estamos escuchando? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos atentos a su voz? ¿A lo que Él nos habla? De verdad es algo que tenemos que pensar. Si no le gusta orar, ¿lo estoy obedeciendo? ¿Si estoy escuchando su voz?
obedezco a lo que Él me dice, lo que Él me dice que no haga y lo que dice que haga. Porque aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O estoy contristando al Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. ¿Sí? Él mora en nosotros, está en nosotros, está con nosotros. Y nos ha dado todas estas cosas que nosotros mencionamos. ¿Sí? Nos ayuda, nos guía, nos consuela, nos fortalece, nos restaura, nos da esperanza, aliento, nos da certeza de lo que vendrá en Él. Tenemos su acceso a su poder en nosotros, un poder extraordinario. El poder de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para soportar el sufrimiento, para hacer su voluntad, para servirle, para evangelizar, para hablar su palabra, porque saben que Él no nos ha dado esto solamente para que ahí lo tengamos, es para compartirlo también, para compartirlo con los demás. ¿Sí? Tenemos acceso a Él, o sea, lo estamos haciendo, estamos echando mano de los medios de gracia. La oración, la lectura, la meditación, la obediencia, la adoración, todos los medios de gracia, pues estamos ignorando que Él habita en nosotros y hacemos lo que se nos pega la gana. Somos guiados por nuestra carnita, ¿no? ¿O estamos contristando al Espíritu Santo? Preguntas, comentarios, dudas, quejas. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? ¿No? Por ejemplo, sería muy práctico que tuviéramos cada uno de nosotros muy conscientes de que el Espíritu Santo no nos va a obligar, porque, bueno, venimos de algunos de nosotros de una cultura cristiana donde estoy esperando que el Señor obre en mi vida. Y esa es una idea muy equivocada. Si tenemos al Espíritu Santo, Él nos impulsa, nos estimula, es lo que dice la Biblia. Sí. ¿A qué? A lo que enseñaste, a buscarlo con todos los medios de gracia, que no solamente son la oración, la meditación de la palabra, sino todos los que mencionaste, como por ejemplo relacionados con los débiles que estamos aquí, con todos, ayudarnos, animarnos, todo esto son medios de gracia. Y son cosas que el Espíritu Santo estimula en todos nosotros. El asunto es que en muchas de las ocasiones, si nosotros queremos ser guiados por nuestra mente, como dice Romanos 8, o sea, por la carne, a ver, es que no me gusta relacionarme con César, porque su personalidad es distinta a la mía. Menos con ese. Es distinta a la mía, entonces yo no estoy respondiendo al Espíritu Santo, estoy respondiendo a mi mente. Sí, Esa es una forma carnal de quererme relacionar o responder al Espíritu Santo. O sea, si no es que aquella persona no es afín a mí porque es extrovertido, exagerado y todo esto, entonces no es afín, pero el Espíritu Santo está impulsando que tienes que relacionarte o tengo que relacionarte. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Un montón. Sí. Como cuando nos levantamos en la mañana y cómo sé que el Espíritu Santo me quiere dirigir. Bueno, punto número 1, ¿no? Tuve mi relación con Él, la estoy teniendo. Ese culto racional, o sea, esa reunión inteligente con Dios. Inteligente no lo hace que yo lo busque, sino que lo estoy haciendo porque su palabra es así. Eso es lo que indica, ¿no? Entonces, y así en nuestro día a día, ¿no? El estar convencido de lo que estoy haciendo y viviendo agrada a Dios. Sí.
estoy bajo esa dirección de agradar a Dios, pues para mí es cómodo esto, para mí está bien, me funciona, a otros no les agrada, no sé qué opina Dios, pero a mí me funciona y vivo así. Y puedo llegar el domingo y obviamente aquí todos parecemos buenos cristianos, ahorita más, ¿no? Recién bañados y todo esto, pero nuestra realidad de vida es desde adentro. Así es. Sí. Es precisamente lo extraordinario, ¿no? Del Espíritu Santo. Dice, les recordará, o sea, les enseñará personalmente a cada uno de nosotros. Sí, y les recordará todo lo que les he enseñado. O sea, Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? O sea, yo soy el camino, la verdad, la vida, ¿no? Y él dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Dice, y Él les enseñará personalmente, o sea, dentro de nosotros, de una forma única a cada uno de nosotros, a todos, o sea, como iglesia, pero también como individuos. Y es realmente lo extraordinario, que dice, no los dejaré huérfanos, o sea, voy a estar con ustedes siempre, ¿no? Así es. Sí, manito. ¿Cómo? A ver, pastor. Le voy a dejar que diga primero. No, o sea, es que, o sea, el Espíritu Santo es dado al creyente por fe. Sí, o sea, él hace la obra de santificación y está involucrado está involucrada ahora sí que pues también el creyente, cada uno de nosotros, somos llamados a santificarnos. Precisamente en el día a día el Señor, pues Él nos dice, nos redarguye, ¿no? Él nos convence de pecado, nos redarguye, nos dice, eso está mal, o sea, arrepiéntete, ¿no? Y vuélvete otra vez. Y Él nos va guiando, nos va santificando. Nuestro cuerpo todavía no está libre completamente de la tendencia pecaminosa, pero sí tenemos al Espíritu Santo que nos santifica, nos guía y podemos llegar a fallar, a pecar, pero pues dice pues que el Señor nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, ¿no? Pero si, o sea, no puede habitar el Señor en un cuerpo en el cual hay pecado. Es necesaria la santificación, la redención. Es necesario que la persona se arrepienta y sea limpiada por completo de su inmundicia, de su pecado, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Ahora, ¿cómo puede el Espíritu Santo estar en nosotros aun cuando, o sea, como que somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo por fe, y aun cuando pecamos? Pastor. Sí, a ver, Boggy. Adelante. Fácil, te lo voy a responder. Efesios 4:30 dice, Efesios 4:30 dice, respondiendo a tu pregunta, es, ¿cómo puede habitar contristado? Dice Efesios 4:30. O sea, si somos de Dios, dice que somos sumergidos una vez y para siempre en Él. Eso no tiene vuelta atrás. Si nosotros persistimos en pecar, como hijos de Dios, Él habita en nosotros, pero habita contristado. Luego entonces la vida del creyente es una de 100 kilómetros de bajada y un piquito de subida, 1000 kilómetros de bajada, y eso es evidente. Entonces podemos vivir así. Ahora la gran diferencia es, un creyente verdadero puede vivir sumergido en el pecado, ¿no? No, sí es. Entonces no es de Dios, pero pecamos. Los creyentes también pecamos. Cuando pecamos, y si puedes estar pecando así una semana, no sé, 15 días, un mes, no se ve el Espíritu Santo, pero está triste. Y aún así nos confronta, nos habla, nos dice, vuelve. Entonces, espero que sea. No, sí trata con nosotros. Sí, es un don. No voy a ganar, voy a ganar, entonces, más bien me porte, entonces más Espíritu Santo voy a tener, más porción del Espíritu Santo voy a tener. Es un error y es una tentación en nosotros como creyentes.
Sí es. funciona así. El Espíritu Santo, como bien comentabas, es dado por Dios como pertenencia, es decir, hay un antes y un después. O sea, debemos de entender eso, o somos o no somos de Dios. Sí es. Entonces ya estamos del otro lado. Si tenemos el Espíritu Santo, somos del Señor. Él nos tratará. Pero ya no somos esclavos al pecado. Entonces no existe tal cosa como un portador del Espíritu Santo que sigue esclavo del pecado. No existe. Así es. Un cuadrado redondo, pues. Así es. Entonces, eso tiene que ver con naturaleza. O sea, somos o no somos. Somos, portamos al Espíritu Santo, no somos esclavos del pecado. Como bien comentaba una, sí, el creyente que es sellado por el Espíritu Santo, que tiene la identidad, ¿verdad?, ya puesta en Cristo, incurre en pecado, sí. Así es. Y bueno, como bien dice el apóstol Pablo, citando a Pablo en Efesios, sí, es Ángel citando a Boga, que Boga citó a Pablo. Sí, el Espíritu Santo se contriza. Así es. Es importante no comentar otras cuestiones, porque está también ese asunto del Señor, me abandonaste, no estoy contigo porque me porté mal. No, es que el Espíritu está ahí. Así es. ¿No? Y si eres de Él, te va a corregir. ¿No? Así es. Humana encima, ¿no? Como buen padre que es, incluso va a disciplinar. Va a azotarnos, ¿no? Así es. Sí. Entonces, como dice el autor de Hebreos, entonces no hay tal cosa como un hijo de Dios esclavo del pecado. No puede haber. No hay. Precisamente es lo que Cristo vino a hacer en nosotros. ¿No? Nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya no estamos sumergidos en el pecado. Sin embargo, así es. quiero comentar algo que se hizo bien interesante como lo abordaste, ¿no? Ajá. El templo del Espíritu Santo. Así es. O sea, la dignificación del templo es a quien se le adora. Así es. Y ahí cobra mucho sentido en cuanto a nosotros. El apóstol Pablo dice que somos vasijas de barro, ¿no? Así es. Entonces, la importancia en ese sentido no es tanto el templo, sino quién está ahí. La pregunta es, nuestro templo, ¿a quién está consagrado? ¿No? Así es. Entonces, esa es la pregunta, ¿a quién está consagrado? ¿A mis deseos, a mis pasiones? Bueno, es claro que no es el Espíritu Santo que manda. Sí, así es. Identidad, ¿no? O sea, naturaleza. Pero si en mi templo, es decir, en mi persona, es un todo, porque también solemos separarnos, ¿no? La verdad es que no hay tal cosa como yo no soy este cuerpo, ¿no? Sino, yo soy el alma, yo soy el... No, somos uno, integrales. Así es. decir, yo soy el cuerpo, mi espíritu, yo soy ese mismo. Así es. Entonces, bueno, estoy consagrado al Señor. Tiene que ver porque ya soy de Él. Así es. Entonces eso, o soy o no soy. O no soy. Así es. Qué interesante, ¿no? Qué bueno es poder edificarnos, ¿no? En su palabra. Y sí, es interesante. O sea, en el Antiguo Testamento vemos que luego habla pues de templos de dioses paganos, ¿no? Eran templos súper ostentosos, súper impresionantes, ¿no? Pero estaban al servicio de un Dios falso. Ajá. Y en el templo del Señor, bueno, ahí dice que su presencia venía en el templo, pero cuando había pecado en el pueblo de Israel, pues no estaba la presencia del Señor ahí, el Señor les abandonaba. Ajá. Pero entonces ahora es cuestión de que a quién sirve, o sea, este templo, ¿a quién sirve? Ajá. ¿A los dioses paganos o al Dios verdadero? Y si estamos santificados para Él, si estamos usando el cuerpo, este templo, para la adoración al Dios vivo y verdadero, ¿cierto? Entonces, si nuestro templo está al servicio para adorar al Dios verdadero, pues tenemos que conducirnos como tal. Entonces, igual, o sea, como veíamos el viernes, o somos o no somos, ¿no? O sea, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Todas las preguntas son válidas. Ya ven la pregunta que hizo Víctor y lo que salió. ¿No? Bien, pues gracias. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Sí? Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Gracias por tu guía. Realmente, Señor, eres tú, Señor. Eres tú.
Tú, tu Espíritu Santo en nosotros, te damos tantas gracias porque nos enseñas, nos guías, nos instruyes de una manera tan personal, tan directa, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, muchas gracias y te rogamos que nos ayudes, Señor, a vivir siempre en el Espíritu, a vivir en el Espíritu Santo y poner por obra las obras del Espíritu. Ayúdanos a no ignorar esta verdad, que tú estás con nosotros y que tú habitas en la eternidad y los cielos de los cielos no te pueden contener, pero también habitas con el que se humilla, con el quebrantado de corazón, con aquel que ha recibido tu Espíritu Santo por fe en Cristo. Señor, y que nuestro templo sea santo para ti, Señor. Que nuestro templo sea para adoración a ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. No podemos hacerlo, Señor. Es imposible, no se puede hacer sin tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejaste huérfanos, no nos dejaste solos. Nos has dado tu Espíritu Santo. Nos guías, nos redarguyes, nos exhortas, nos recuerdas tu palabra, nos enseñas y nos ayudas a esperar en ti. Y sabemos que tú cumplirás todo lo que has dicho en nosotros. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor, porque eres digno. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes a la coinonía en el Espíritu.